Muy buenos días, queridos amigos del comercio exterior. El día de hoy estamos muy contentos, estamos listos para empezar un diálogo con Mauricio Vizcaíno, Vizcaíno Crespo, quien es el encargado de negocios en la Embajada de México en la República Bolivariana de Venezuela. Decimos que estamos muy contentos porque Venezuela es un gran país, es un país donde México ha tenido siempre una enorme interacción, una dinámica muy fuerte. Y queremos, pues antes de presentar precisamente los detalles de la biografía y del currículum del encargado de negocios, Mauricio Vizcaíno, agradecer a la Subsecretaría para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente al subsecretario Maximiliano Reyes, y por supuesto al maestro Martín Borrego Llorente, director general para América Latina y el Caribe. Agradecemos siempre el apoyo. Hemos ya recorrido muchos países de la región. Estamos casi concluyendo este ciclo, que lo vamos a renovar con otras actividades y vamos a mantenerlos siempre informados de las oportunidades en el comercio exterior. Como decía, el día de hoy nos toca afortunadamente entablar este diálogo con Venezuela a través el encargado de negocios de México en la embajada allá en Caracas, me imagino. Ya nos ratificará Mauricio esta situación. Leeré brevemente el currículum. El licenciado Mauricio Vizcaíno Crespo es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC. Tiene además un doble grado en Administración en la Escuela Superior Clermont-Ferrand, espero decirlo correctamente, estimado Mauricio, en Francia, y ha sido miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2013. Asimismo, ha colaborado en la Dirección General de Política de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, en la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultura también, y previamente ha estado adscrito a la Embajada de Perú en temas de la Alianza del Pacífico y cooperación y asuntos culturales. Sin más ni más, le doy la bienvenida a Mauricio. Mauricio, encantado de tenernos con nosotros en Red Procex, y solo ratificar, Red Procex es la entidad que promueve el comercio exterior mexicano, principalmente exportaciones, por supuesto, pero también buscamos que haya un intercambio en ambos sentidos y promovemos también la atracción de inversiones. Queremos desarrollar más la región. Hemos tenido esta estrechísima colaboración con la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues queremos aprovechar todos estos vínculos. Mauricio, te paso la palabra. Bienvenido y un placer compartir contigo esta reunión de hoy. Por favor. Pues muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Obviamente a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe y a la Dirección General para América del Sur, por brindarnos a cada una de las embajadas este pequeño espacio para conversar con ustedes, y bueno, por supuesto a Procex por el interés por impulsar estas relaciones comerciales internacionales de México en el mundo. Y pues sí, efectivamente, como lo comentabas, Miguel, yo estoy acá como encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela, ubicada en Caracas, que es la ciudad capital de este bello país que tiene aproximadamente 30 millones de habitantes. La extensión geográfica de Venezuela, para que se den una idea, equivale más o menos, poco menos de la mitad del territorio mexicano. Es como si tomáramos los estados fronterizos más Sinaloa y Durango, y esa es más o menos la extensión de Venezuela. Obviamente Venezuela es un país caribeño, pero también es amazónico y andino. Entonces ya se podrán imaginar que tiene una variedad de climas y ecosistemas inmensa, y eso la hace particularmente rica en recursos naturales. Y bueno, obviamente el recurso natural principal que le ha traído el desarrollo económico que tuvo durante los años 70s, 80s y 90s, y bueno, parte de los 2000 fue sin duda el petróleo y todos sus derivados. Y bueno, se dice aún que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Pero bueno, ya sabemos que eso va a cambiar, temas de cambio climático y las nuevas fuentes
de energía. Entonces, bueno, hay que repensar todo este tema alrededor del petróleo. Pero bueno, es un poco la imagen de Venezuela. Venezuela está ubicada en Sudamérica, tiene vecindad con Colombia, Brasil y Guyana, y bueno, obviamente tiene un frente atlántico y las islas del Caribe más cercanas son Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao y Bonaire, que están prácticamente en frente de sus costas. Excelente. Mauricio, pues ahora sí que, como decía yo previo a la entrevista, he estado en Venezuela varias veces. Es un país, como dices, no solo hermoso, sino con enorme, digamos, variedad de recursos naturales, talentos impresionantes, ¿no? Hay CEOs de Venezuela repartidos por todo el mundo y siempre han tenido una política muy activa en cuanto a colaborar con todos los países. Así es que nos da mucho gusto que hoy estemos hablando de Venezuela. Quisiera pedirte nos contaras brevemente cuáles son, dentro de este contexto, las oportunidades de negocios que ves para el empresariado mexicano participar más proactivamente con Venezuela. Por favor, Mauricio. Sí, claro que sí. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, en algún momento hubo un tratado de libre comercio entre México y Venezuela, en el que también participaba Colombia. La presidencia de Hugo Chávez se acabó Hugo Chávez en Venezuela y Vicente Fox en México, se dio término a la relación de tratado de libre comercio entre México y Venezuela, y bueno, eso nos dejó un poco, amparó el comercio bilateral a la luz de otros organismos, otras normas. Me permito destacar la ALADI. Es con las reglas de ALADI y, por supuesto, de la Organización Mundial del Comercio, como ha seguido viva la dinámica bilateral de comercio con Venezuela. Bueno, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el potencial de intercambio es enorme, a pesar de los retos que puede estar atravesando la economía venezolana. Pero actualmente Venezuela es el socio número 61 para México. Okay. Tenemos Estados Unidos, China y Alemania, ¿no? 1, 2, 3, pero Venezuela todavía está muy, muy, muy abajo. Y eso, los datos que voy a mencionar son entre 2019 y 2020. Desafortunadamente también la economía de Venezuela viene con una caída libre, como así lo dicen los expertos, porque ha tenido una pérdida de más del 80% de su Producto Interno Bruto en los últimos 15 años, y esa caída no se detiene. La pandemia lo ha complicado un poco más, pero bueno, hablemos de las potencialidades. Las potencialidades son muchas, y me permito destacar dos ejemplos particulares. Durante la pandemia hay dos marcas mexicanas que, además de las que ya existían, como Coca-Cola FEMSA, Bimbo, Mave, que tienen presencia en Venezuela desde hace muchos años. Durante la pandemia aparecieron dos marcas mexicanas también con presencia internacional y de rubros completamente distintos. Por un lado, llegaron aquí las salsas Sashila, que probablemente muchos tienen en un refrigerador. Obviamente vienen de la mano de un importador venezolano que descubrió que había un mercado para ese tipo de productos, porque muchos pueden pensar que en Sudamérica y particularmente en Venezuela no se consume picante, pero eso es un error. Sí se consume picante de manera muy distinta como lo consumimos en México y en platillos muy específicos, pero nuestras salsas, nuestros chiles, nuestros condimentos son muy compatibles con el paladar y con la gastronomía venezolana. Entonces las salsas Achila han tenido mucho éxito acá, sobre todo en un contexto en el que mucha gente estaba cocinando en casa. Entonces tener todos estos productos a la mano en casa pues le dio una oportunidad muy grande a Sashila. Otro producto es Goner. Goner, esta empresa productora de lubricantes, baterías y otras cuestiones para el sector automotriz, también llegó de la mano de una empresa venezolana que tiene la distribución exclusiva en el país, y les ha ido también muy bien, porque dentro de esta situación tan dura de la economía venezolana, pues uno de los sectores que se ha visto golpeado es precisamente el automotriz, porque en primer lugar se dejaron de maquilar automóviles, se dejaron de fabricar muchísimas aditivos, productos, refacciones, etcétera. Entonces todo se tiene que importar.
Y el hecho de que se estén importando baterías, lubricantes y este tipo de componentes e insumos para el sector automotriz, para reducir los costos, México es un muy buen socio, porque logísticamente hablando, de los productos que salen desde el puerto de Veracruz o incluso de nuestros puertos del Pacífico llegan muy rápidamente y con costos mucho más bajos a Venezuela. Obviamente hay que competir con las estructuras de costo de China y de otros países, que todavía la mayoría de las importaciones venezolanas vienen de esos países, pero estos dos ejemplos son simplemente para que ustedes se den cuenta que, por un lado, en el sector alimentos y bebidas, y por el otro, en cuestiones de insumos para el sector automotriz, hay oportunidades y esas solamente son dos de muchas más. Excelentes ejemplos, Mauricio, y nos da gusto porque bien sabemos que en toda la región pues hay marcas mexicanas ya muy posicionadas que regularmente son de estos grandes grupos, que nos da gusto que se multipliquen no solo en Sudamérica, sino en todo el planeta, por decirlo así, pero qué bueno que también marcas intermedias o empresas de mediano porte estén participando, y sobre todo cuando hay tanta afinidad, yo diría, el tema de alimentos, ¿no? Acá decimos frijoles, allá caraotas, comen arepas, nosotros tortillas, o sea, en el tema de alimentos yo creo que hay una enorme oportunidad, ya de eso platicaremos en unos momentos. En el tema automotriz, como dices, la industria automotriz en México, la industria de autopartes específicamente se ha desarrollado mucho y sabemos que tenemos aquí una enorme variedad que pueden de alguna forma contribuir muy positivamente a incrementar las posibilidades de negocios con Venezuela en este caso. Mauricio, considerando todos estos cambios económicos y todos estos aspectos que comentas, ¿cuáles son, desde tu punto de vista o desde la experiencia que han logrado captar, algunos aspectos que debe de cuidar el exportador mexicano al hacer negocios con Venezuela? Por favor. Claro, no, es una excelente pregunta, porque es precisamente la mayoría de las preguntas que nos llegan aquí a la sección de Asuntos Económicos y Promoción Comercial de la Embajada. ¿Qué tengo que hacer? Estoy preocupado, escucho en las noticias que Venezuela es un país sancionado, Estados Unidos va a venir a investigar mi empresa si hago negocios con Venezuela. A ver, sí, todas esas dudas son válidas, la prensa a veces resulta ser alarmista cuando uno no tiene todos los datos en las manos. Entonces, lo primero que nosotros les recomendamos a todas las empresas que quieren hacer negocios en Venezuela, ya sea con entidades privadas o públicas, tienen que llevar un acompañamiento legal, sin duda alguna. Tienen que conocer a fondo el alcance de las que algunos llaman sanciones, otros les dicen medidas coercitivas unilaterales. Tienen que entender, con ayuda de expertos legales, el alcance de estas medidas que le han sido impuestas a Venezuela de manera unilateral, principalmente por Estados Unidos. Y bueno, hay algunos países que se han sumado, pero el mayor alcance es precisamente por las medidas unilaterales de Estados Unidos. Hay sectores que son, digamos que por considerarse básicos, no están incluidos dentro de dichas sanciones. O la manera de hacer el negocio puede exentarlos de dichas sanciones o bloqueos. Entonces hay que asesorarse legalmente de todos estos temas. Así es. En segundo lugar, siempre hay que tener, obviamente, tener la confianza de acercarse a la embajada para nosotros también ayudarlos a identificar empresas que tengan probada reputación, que nosotros nos podamos acercar a dichas empresas, entrevistarnos con ellos, ver de qué manera quieren vincularse con una parte mexicana, comprar productos mexicanos, y eso también les da mucha tranquilidad a las empresas. Entonces hay que tener también en cuenta pues ese trabajo de investigación que se tiene que hacer sin duda alguna antes de establecer un negocio, porque también un poquito dentro de todo el torbellino de la situación económica que aqueja a Venezuela, pues han surgido personas malintencionadas, han surgido muchos temas de fraude, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y aquí en la embajada, por supuesto, les ofrecemos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, y la investigación que hacemos un poco con las cámaras comerciales, por ejemplo, la Federación de Cámaras
que es la que agrupa a todos los gremios, que se llama Fedecámaras. Con ellos tenemos mucho intercambio. Tratamos de que si se va a hacer negocio con alguna empresa, sean miembros de Fedecámaras, o por ejemplo, si son de la industria ganadera, de Fedenaga, que es también digamos, la asociación que agrupa todo el gremio, o si es sector turismo, Conceturismo, es decir, que sean empresas de probada reputación. Nosotros no somos detectives ni pretendemos serlo, pero de alguna manera el que una empresa o un individuo sean miembros de estos gremios ya da una tranquilidad adicional. Claro. Siguiendo este tema, Mauricio, ¿qué apoyos, más allá de este tema de orientarlos sobre quién pudiera ser ese asesor para que verifiquen todas estas medidas, qué otros apoyos puede dar la embajada para que las empresas mexicanas pues lleguen a buen éxito en sus negociaciones, logren vender lo que vayan a vender? Y vuelvo a insistir, Red Procex siempre busca la ida y la vuelta. Podremos importar algunos productos que obviamente Venezuela, como bien decías al inicio, produce todavía una gran cantidad de productos, valga la redundancia, de insumos, que podrían ser interesantes para México, ¿no? Pero ¿qué otras facilidades puede dar la embajada para que todos estos negocios fructifiquen? Y un tema adicional que es bien importante, con todos estos cambios económicos, mucha inversión venezolana salió de Venezuela, todavía hay muchísima inversión en Venezuela, pero ¿cómo puede México también captar algunas de esas inversiones? Si nos puedes apoyar con esos dos temas, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, como yo decía, o sea, la embajada en realidad puede decir, no, es limitado lo que podemos hacer en el sentido del negocio en sí. Pero para que se genere esa conexión, para que se genere el vínculo entre la empresa venezolana y la mexicana, o el comprador, vendedor, etcétera, sí los podemos acompañar, podemos, si deciden visitar Venezuela, podemos acompañarlos en sus reuniones, podemos ser, digamos, testigos de honor, ¿no? De buena fe, porque, repito, la Embajada de México y el gobierno de México no podemos intervenir en ninguno de los negocios ni contratos, eso es absolutamente privado. Así es. Y tampoco primamos una u otra empresa a todas, sin importar el sector, sin importar el tamaño. Ya hablamos de las pymes, de las MIPYMES y de las grandes empresas, todas pasan por aquí. Si ya sea que quieran exportar o importar $100,000 a $100,000 millones, claro, todas son importantes, todas suman. Entonces, y particularmente me quiero regresar un poquito a los productos. O sea, por ejemplo, lo que nosotros exportamos a Venezuela es, por ejemplo, alimentos, ¿no? Maíz, trigo, pero también cosas manufacturadas, automóviles, televisores, lo que normalmente el mercado mexicano está exportando al mundo en general. Pero para Venezuela, el maíz y muchas semillas y granos es lo que principalmente estamos exportando a Venezuela. Por el otro lado, lo que estamos llevando a México desde Venezuela también son otro tipo de semillas y frutos, por ejemplo, cacao. Importamos mucho cacao de Venezuela. Pero también en otros sectores estamos importando muchos desperdicios de hierro y acero. Correcto. Porque, bueno, es esta industria de la exportación, importación de la basura, y basura entendido del sentido más amplio. Reciclado, claro. Es una empresa, un sector multimillonario, ¿no? Así entonces, en ese sentido, con la embajada, un poquito, como saben, a principio de esta administración tomamos la labor y la responsabilidad de lo que antes hacía ProMéxico, obviamente con el acompañamiento de la Secretaría de Economía. Entonces, si tienen experiencia con lo que ya ProMéxico daba como servicios y atención, pues eso es un poquito lo que nosotros hemos preservado, hemos continuado desde nuestras secciones de Asuntos Económicos y Promoción Comercial. Y en cuanto a las oportunidades de inversión, yo me referiría brevemente a los inversionistas mexicanos. Creo que hay mucho potencial para invertir en Venezuela, sobre todo en el sector turístico. Porque, repito, Venezuela es un país caribeño. Tiene unas playas espectaculares al más puro y duro estilo caribeño. Tiene un archipiélago fantástico que se llama Los Roques, una isla que se llama Isla Margarita, en donde reciben turismo de todo el mundo. Entonces hay mucha oportunidad para invertir
en el sector turístico. Y desde México se está trayendo inversión venezolana. Lo que nosotros hemos logrado captar es inversión venezolana en sector servicios. Por ejemplo, recientemente recibimos aquí en la embajada a una empresa de tintorerías que va a invertir a México para llevar la marca y franquiciarla en México. La marca es española, pero curiosamente en España cerró y actualmente su sede de operaciones es Venezuela. Excelente. En sí es una marca venezolana, de dueños españoles, pero que ya no está más activa en España. Entonces se está llevando esta marca y se está llevando la inversión para allá. Perfecto. Y es sobre todo en el sector servicios en donde está llegando la inversión de Venezuela a México. Excelente. Pues estimado Mauricio, el tiempo nos mata, pero te pediría una reflexión final y antes obviamente invitar a la comunidad exportadora a que no dejen de ver Venezuela. Es un país que, si bien, como comentamos al inicio, sus indicadores económicos se han ido disminuyendo, tiene un enorme potencial. Sabemos que esto va a cambiar en el corto plazo. Hay algunos indicadores ya recientes que muestran una ligera mejoría. La expectativa es eso, que siga mejorando. Entonces, no dejen de ver Venezuela como un país con mucho potencial. No dejen de apoyarse en nuestra querida embajada y especialmente en nuestro encargado de negocios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Mauricio, por favor, una breve reflexión para concluir. Y gracias por acompañarnos. Concluyo invitándolos, haciendo eco de lo que acabas de decir. En Venezuela hay muchísimo potencial para que nuestros productos puedan llegar, para que nuestras marcas aterricen y conquisten a todo este mercado, porque obviamente hay un tema político que se tiene que resolver para que despegue el resto de la apertura económica, pero hay mucha voluntad de todas las partes involucradas para que se recupere la economía de alguna u otra manera. Entonces hay muchísimo potencial, ya lo mencioné al principio, es un país de 30 millones de habitantes, es una población joven, es una población muy preparada, tienen a muchos profesionistas. Venezuela tiene de las mejores universidades de la región, que bueno, ahorita evidentemente están un poco de capa caída, pero es natural, pero así como están de capa caída se pueden recuperar de una manera increíblemente rápida. Entonces hay que estar listos, hay que conocer qué es lo que se puede ofrecer al mercado venezolano, hay que acercarse, si no es a corto plazo, a mediano plazo, pero nosotros estamos seguros que ahora sí que como dicen, ¿no?, coloquialmente, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y hubo mucho fuego en la relación comercial entre México y Venezuela hace no más de 15, 20 años, entonces quedaron cenizas muy fértiles y puede despegar otra vez esa relación bilateral que era la envidia de muchos otros países de la misma región. Entonces, estamos a sus órdenes y bueno, a la orden también de Procex. Pues un placer compartir, Mauricio. Estamos también a la orden aquí. Mencionabas ProMéxico. Red Procex trata justamente, y lo estamos haciendo afortunadamente muy exitosamente, de complementar esas actividades de promoción de exportaciones, de promoción de la atracción de la inversión. Insistiré, sonaré redundante, pero siempre buscamos traer de regreso, ¿no?, para que sea más equilibrado este intercambio. Y un gusto participar el día de hoy contigo, con la comunidad de negocios del comercio exterior mexicano y con la comunidad venezolana que nos pueda acompañar en el futuro. Un placer. Buen día para todos. Gracias. Buen día. Buen día.